otras enfermedades desmielinizantes, ¿verdad? Ya vimos esclerosis múltiple. Digo eso, incluso yo creo que es más frecuente verlo aquí que la esclerosis múltiple. ¿Qué leyeron acerca de ENDA? A ver, Rosendo. Es secundaria a una enfermedad que causa fiebre. Es un proceso desmielinizante. Es lo único que leí. Bueno, pues eso lo dice el nombre, ¿no? Bueno, fíjense que el ENDA es una infección del sistema nervioso central que se va a caracterizar precisamente por la desmielinización. Entonces, lo importante es que ustedes puedan reconocer o sospechar de la presencia de un ENDA. ¿Cómo crees, Marieli, que te va a llegar un niño con ENDA? ¿O cómo tú sospecharías que estás ante un paciente con ENDA? Bueno, primero tendría que preguntar los antecedentes, si tuvo alguna infección recientemente, si tuvo alguna vacunación o algo por el estilo. O, bueno, aparte clínicamente podría tener manifestaciones neurológicas, podría tener fiebre. O sea, no es específico, incluso mencionaba en varios lugares que podría confundirse con la sintomatología de la esclerosis múltiple. Entonces, pues puedo sospecharlo, aunque es menos común, pero no debo descartar este diagnóstico. Es un paciente con ENDA, generalmente va a tener un cuadro encefalopático, ¿no? ¿Verdad? Y al decir un cuadro encefalopático, pues, señor, a ver, yo encontré dentro de las características clínicas que, bueno, la enfermedad infecciosa, fiebre, dolor, vómitos, datos de meningismo, y yo encontré que para hacer el diagnóstico era necesario que nuestro paciente tenga encefalo. ¿sí? Sí, está correcto. Entonces, generalmente esta enfermedad va a tener ese cuadro encefalopático agudo, eso es muy importante, no va a ser algo crónico, es decir, no va a llegar el paciente y te va a decir, pues es que ya lleva un mes así, o 2 meses así. Fíjate que en el caso de un mal diagnóstico, la paciente vaya evolucionando en esas fases y lo que vea uno, a lo mejor ya no lo va a ver encefalopático, pero sí va a ver ciertas alteraciones, ¿no? De hecho, recuerdo muy bien la paciente de ISSSTE, tenía como 7 años cuando le pasó. Se llama Sofía la niña. Y había ido a ISSSTE, aquí al regional, porque había presentado cambios en el comportamiento, estaba un poco inquieta, irritable. Entonces la valoraron allá en el ISSSTE y le dijeron que tenía otra cosa, ¿no? Que a lo mejor era ansiedad, no, que era ansiedad o... ¿no? Pues, obviamente la mamá, una vez mejor ya regresó otra vez. Y bueno, así estuvo como 5 días hasta que la niña tuvo afasia y crisis convulsiva. Entonces en ese momento cuando me piden la valoración y pues yo le pido la resonancia, ¿verdad? Y en la resonancia se pudo evidenciar estas lesiones hiperintensas, ¿no? Entonces con eso, pues obviamente pudimos integrar el diagnóstico de una encefalomelitis lesionada aguda, pero como decía al inicio, las manifestaciones clínicas van a depender de la cantidad de las lesiones y el lugar donde se encuentran las lesiones, ¿no? La distribución. Así es. Entonces, la manifestación inicial puede ser variable, pero sí, generalmente hay un patrón encefalopático que puede estar compuesto de una desorientación o alteración del estado de conciencia, confusión, cefalea, y como cualquier enfermedad infecciosa puede tener su pródromo de una infección respiratoria, malestar general, fiebre, ¿no?
De hecho, pues, estos síntomas van a iniciar más o menos, puede pasar hasta 4 semanas de la infección del cuadro respiratorio, y que antes de esos 2 o 4 días son manifestaciones generales, ¿no? Como ya dijimos, malestar general, fiebre, cefalea, puede haber vómito, y posteriormente viene la encefalopatía. Ahora bien, pasa la siguiente. Entonces, como vemos aquí en la diapositiva, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Lo importante es hacer esta correlación clínica radiológica, ¿verdad? Y algo importante, realmente esto es monofásico. ¿A qué se refiere ese término, Alexis? Es un cuadro único en el tiempo. Realmente, así es, solo va a ser en una ocasión, como muchas veces sucede con el Guillain-Barré. A diferencia, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, hay esta recurrencia. Entonces, esa es una de las diferencias en cuanto a analizar las imágenes hiperintensas, ¿no? En el caso de la esclerosis va a haber una recurrencia y en este caso es un patrón monofásico. Sin embargo, está escrito que puede haber alguna recurrencia también de esto. Incluso, habíamos dicho que niños que tienen antecedentes de ENDA pueden tener riesgo de en un futuro presentar esclerosis múltiple. ¿Ya? Entonces, lo que se llama, por ejemplo, este primer clínico evento aislado puede relacionarse con un niño que haya tenido ENDA y posteriormente desarrollar esclerosis múltiple. Por eso, un niño con ENDA necesita un seguimiento a largo plazo y comentar este antecedente a la mamá. La siguiente. aquí. Obviamente, la literatura refiere que es más frecuente en varones, ¿no? Bueno, niños que en adultos. En adultos es muy raro, pero sí hay casos descritos en la literatura de adultos con ENDA. Ahora, de los niños es más frecuente en varones, hasta una proporción de 2 a 1 hasta 8 a 1, ¿no? Pero casualmente, los que a mí me han tocado, creo que la mayoría han sido mujeres. Así es, ¿no? Desde que estoy en la práctica profesional, la gran mayoría ha sido mujeres. Si acaso solo un varón me ha tocado, todas han sido mujeres. Yo donde leí decía que era predominio varones hasta 7 a 1. Entonces, pues bueno, y algo muy importante, bueno, de hecho el único varón que tuve fue un niño de VIPS, que tenía como 1 año de edad, de 1 o 2 años. Pero vemos que el pico máximo de presentación, el acné está entre los 5 y los 8 años de edad, ¿verdad? Muy diferente a la esclerosis múltiple que lo vamos a ver en adolescentes. Entonces, el diagnóstico cada vez pues, es mayor gracias a la introducción de la resonancia magnética por método. Sin embargo, pues aquí sí quisiera hacer una pausa porque imagínense, y lo que nos ha pasado muchas veces, si el paciente llega ahorita a urgencias, ¿cuánto tiempo tardaríamos en hacer una resonancia? Una semana mínimo. Mínimo, ¿no? Entonces, eso sí es una limitante porque, sobre todo para el tratamiento y la recuperación del paciente, pues va a tardar en recuperarse si no tenemos el diagnóstico. O incluso podríamos nada más hacer como un tratamiento empírico, pero si no tenemos la resonancia, pues no es lo mismo. De hecho, recuerdo muy bien un niño que estaba en urgencias, me tocó, estaba por fiebre, por un síndrome febril en el estudio.
tenía fiebre todas las tardes, ¿no? Era una niña como de 3 años más o menos. De hecho, creo que ahí tengo la imagen de ella. Y se había estudiado pues todo, entonces, pues bueno, me interconsultaron y había ciertos cambios en la niña, como que en la tarde, que le daba fiebre, se ponía así media irritable. Le pedimos la resonancia. La papá finalmente tuvieron que pagarla para que se hiciera rápido y tenía unas lesiones talámicas. De hecho, eso menciona cuando se presentan las lesiones en el tálamo que son bilaterales. Y resultó que era una hembra. Por eso, si no se controlaba con el tratamiento, pues no se le iba a quitar la fiebre. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver que la manifestación clínica puede ser muy variable y que va a depender también de la localización, porque así como esta niña había debutado como un cuadro febril, un síndrome febril, hay otros niños que debutan con el cuadro encefalopático agudo. De hecho, esta niña lo tuvo, pero no fue tan notorio. Y hay otros niños que pueden debutar con una afección de nervio craneal, alguna oftalmoparesia, alguna hemiparesia. Entonces, sí es un poco complejo. Porque se requiere la resonancia para poder hacer diagnóstico. Uno por clínica lo podría sospechar, ¿no? Pero si no tiene la resonancia, pues ¿cómo vas a dar el tratamiento? Incluso aquí en algunas ocasiones dimos manejo empírico, pero mientras se hacía la resonancia. La siguiente. Entonces, como vemos acá, puede ser precedida por vacunación, una vacuna o una infección viral hasta el 98%. ¿Se ha asociado alguna vacuna en específico? No hay, que antes se asocia, pero sí hay más a la viral. Así es. Entonces, siempre hay que investigar si hubo el antecedente de alguna vacunación reciente, ¿no? Hasta incluso con un periodo de un mes. Los síntomas inician de 2 a 4 días hasta 4 semanas posterior a la infección. Y vamos a ver que se va a caracterizar por una encefalopatía aguda o una alteración focal. Y lo que ya habíamos mencionado, hay una fase prodrómica del déficit y un déficit neurológico. Entonces, es muy importante siempre interrogar muy bien, porque esa es la clave para poder sospechar y pedir la resonancia. O sea, díganme ustedes, ¿qué niño puede llegar con una alteración de un nervio craneal? Por ejemplo, que tenga una oftalmoparesia. A ver, diagnóstico diferencial 1. Neuritis óptica, muy bien. Sin embargo, ¿cuál va a ser la clave de las neuritis ópticas? Ahí va a afectar la agudeza visual, va a ser el nervio óptico, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la clave para el diagnóstico y el diagnóstico diferencial con la lente? ¿Ah? Y claramente en la neuritis óptica no vamos a ver alteraciones en la imagen de lesiones diagnosticantes. Porque si es así, pues ya no sería una neuritis óptica, sería una ELDA precisamente. 2. O sea, ¿qué alteraciones neurológicas pueden debutar con una oftalmoparesia o con otra paresia de nervio craneal? Horner, ¿no? De nervio craneal. ¿Ah? Una neuralgia del trigémino. ¿No? A ver. A ver, Mariel. A ver, Mariel, y mientras piensa tu compañera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que no se escucha
escucha bien. Ahorita escribí un mensaje que... Estaba mencionando que qué alteración neurológica, como un diagnóstico diferencial en la sospecha inicial del desarrollo del cuadro, te puede dar Ujú. alteración de nervio craneal, por ejemplo, una oftalmoparesia, sin que sea un ENDA. ¿La esclerosis múltiple? Bueno, que para la esclerosis múltiple tendrías que tener, sí, las alteraciones radiológicas, pero sin tener la imagen. Clínicamente, o sea que... Claro. O sea que tengan las mismas manifestaciones. O sea, por manifestaciones oculares podría confundir, o sea, con alguna parálisis facial, tal vez. Por ejemplo, un Miller-Fisher, ¿no? Sin embargo, el Miller-Fisher va a tener la hiporreflexia. Contrario a esto, va a haber hiperreflexia, hay un piramidal. También. A ver, ¿qué otra, Rosendo? No sé si la miastenia gravis. ¿Cómo No lo estoy vas a seguro. integrar? La miastenia, a ver. La miastenia, ¿qué te daría? Ay, se fue. La miastenia se puede dar por debilidad muscular o una tosis palpebral, ¿no? Sí. Puede haber lesión de tallo, ¿verdad? Pero la clave está en que no es tan agudo, o sea, a menos que sea una crisis miasténica, pero generalmente va a haber el patrón de fatiga intermitente a lo largo del día, o sea que eso queda descartado, ¿no? Otra, pues Sí. un niño que tenga una tumoración, ¿no? Que pueda afectar el nervio a nivel mesencefálico, ¿no? o a nivel protuberancial con la afectación del sexto par, pues también puede dar una alteración de pares craneales. O sea, lo que quiero que vean ustedes es que hay otras entidades que pueden manifestar igual, pero finalmente lo que es el abordaje clínico y la resonancia lo va a dar el diagnóstico, ¿no? Pero sí hay que sospechar muy bien cuando se hace un interrogatorio de un ENDA, pues no todo se va a pedir de resonancia de entrada. Algunos sí lo van a meditar, otros no. En este caso, sí se requiere la resonancia pues, para corroborar las lesiones, ¿no? Ahora bien, Maldonado, ¿cómo son las lesiones que vamos a observar en una resonancia magnética por un ENDA? Son lesiones hiperintensas, puede ser infra o suprasensoriales, asimétricas, asimétricas, pero son lesiones hiperintensas. Que puede ser desde, inclusive pueden afectar a nivel de médula espinal, hasta en un 20-30% de los casos, pero que son asimétricas las lesiones. Montuy. No está. No está conectado. Mario está conectado. A ver, Mario. Mario, Diga, Doc. dime cómo son las lesiones o qué diferencia hay entre las lesiones por esclerosis múltiple y un ENDA. Pues lo que había checado era que decía que podían, o sea, la característica de la esclerosis múltiple pueden ser periventriculares, pero en el EMDA había visto que podían ser, bueno, esto no sé si es correcto, perivasculares, así las ponían, o así lo revisé, pero no sé si es verdad, o sea, si es así. En la EDMA son, según yo, subcorticales y difusas de predominio. Ay, se me fue. Pero bueno, el caso es que en la esclerosis múltiple son más focalizadas, como puntiforme.
Tararán. Sí, muy bien. Hemos fallado. ¿No? Eso es algo característico, que son difusas y corticales, así es, ¿no? Y algo muy característico es que no tienen bordes definidos, a diferencia de las lesiones por esclerosis múltiple, que son en anillo o bien delimitadas, ¿no? A ver, pásame la siguiente. Bueno, no. Entonces, vean ustedes las manifestaciones del cuadro. Bueno, antes que nada, esta es una enfermedad que vamos a hablar de que es inmunomediada, ¿no? Igual más o menos como la esclerosis múltiple. Pues al haber esta situación con la vacuna o la infección, eso hace como un mecanismo de mimetismo molecular y eso es lo que produce estas alteraciones, ¿no? ¿Sí? 50 por la rebanada. Quiero ver cómo se sepa. ¿A que sí? No, está bien. Entonces, vamos a ver que hay alteración de la conciencia. Ya dijimos que eso representa el cuadro encefalopático agudo. Signos piramidales, va a haber hiperreflexia, ¿no? Debilidad, que puede ser ya sea hemicorporal o focal o monofocal. Vemos que la impresión puede estar en un 76%. Afección de nervios craneales, ya sea una paroparesia. Ataxia, vean ustedes, puede haber entre un 18 y 65%. Por eso también cuando vemos un niño con una ataxia o un síndrome cerebeloso hay que hacerle la resonancia o cuando menos la tomografía, ¿no? Ahora es muy importante porque seguramente Maldonado va a decir, pero ya le hicieron la tomografía. ¿Se puede diagnosticar un hembra con una tomografía? No. No, realmente no se va a observar muy bien. De hecho, en la mayoría de los niños que tienen tomografía y se sospecha de hembra, la tomografía sale normal, ¿no? Entonces no sería como indicado hacerle la tomografía, ahí es directamente hacia la resonancia, ¿no? ¿Ya? Y pues ahorita vamos a ver la tomografía. Y algo muy importante, las crisis convulsivas. Hay pacientes que van a debutar incluso con crisis convulsiva, ¿no? Esta niña que les decía pues las que les estaba platicando ahí, viste, había tenido alteración del estado de conciencia, bueno, del comportamiento, decía que era algo psiquiátrico. Luego convulsionó, así como se tuvo que hospitalizar y luego hizo un estado epiléptico. Entonces, se hizo la resonancia y se pudo controlar. Y hay otra niña que recuerdo muy bien, creo que una de las primeras que vi aquí en Mérida, que estaba en el Star Médica y empezó por un estado epiléptico. Pero ya en retrospectiva había tenido este cuadro encefalopático. Y al hacer la resonancia, pues también tenía esas lesiones superintensas, ¿no? De hecho, esa niña no solo tuvo las manifestaciones de la crisis, sino también tuvo síntomas vesicales, porque afectó la médula espinal y esta niña quedó con una vejiga neurogénica. Pero afortunadamente, después del tratamiento y todo que se le dio, lo único que le quedó como secuela fue la vejiga básica. Ha mejorado porque lo estaba viendo uno, pero sí, de todo lo demás que tenía, el déficit focal, mejoró. De las crisis convulsivas de la epilepsia ha estado controlada. Es muy importante, los niños pueden convulsionar en el momento un cuadro agudo, pero también hay un alto porcentaje de niños que van a tener secuelas, y eso vamos a ver más adelante cuáles son las secuelas que puede tener el niño, y dentro de ellas es la epilepsia. Esa otra niña de lista que también les mencionaba, estuvo controlada, las crisis solo fue en ese momento, luego cuando hicimos el control de la resonancia hace los 3-6 meses, las lesiones ya habían desaparecido casi en un 90%. Y ya estamos planeando retirar el medicamento, ¿no? Porque había estado controlada. Luego, hace 2 años, debutó con crisis focales, ¿no? O parestesias del
brazo derecho. Y ahorita pues tiene la crisis focal, tiene la epilepsia focal. Todavía hace una semana tuvo una crisis, ha estado controlada con Resetán y Rectal, pero pues digo, ya es una secuela. ¿Qué tan controlada puede estar? Pues es variable. Ya ha estado bien hasta ahorita que tuvo eso de descontrol. Y los niños que hemos tenido aquí realmente no han tenido epilepsia, pero sí han tenido otras alteraciones, ¿no? De la marcha o alteraciones de nervios craneales. Pasa a la siguiente. Entonces vemos acá que entonces la severidad es muy variable, incluso casos muy severos pueden tener falla respiratoria por disfunción del tronco encefálico. No me ha tocado ver ninguno de esos, ¿verdad? Pero sí me ha tocado ver con muchas lesiones, ahí vemos esta, a ver, ahora sí, Maldonado, ¿puedes describirla? En primer lugar, ¿qué secuencia de imagen tenemos? Dos. ¿Cuál es T2? La de la derecha. Derecha es una secuencia T2 y la A es una secuencia en T1. ¿Por qué es T2? A ver, Alejandra, ¿por qué es T2? A ver, pon atención, enfoca. Es un T2 porque el líquido, ¿cómo se ve el líquido en la imagen de la derecha? ¿Cómo se ve, Mariel? En el de la derecha. ¿Sí? Allá en el sistema ventricular, ¿cómo se ve el líquido? O denso. El intenso. 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 Entonces, Aquí. de la izquierda. No, derecha. Aquí, mira. Ajá, Ahí hiperintenso. ves. Ahí está, se ve hiperintenso. Entonces, así es como ustedes pueden detectar que esa es una secuencia en T2. ¿O qué? ¿O cómo pensaban ustedes que era? Ahora, si comparan con la imagen de la izquierda, la que tiene la letra A, Ajá. vean ustedes cómo se ve el líquido, se ve negro, se ve hipointenso. Entonces, es una secuencia en T1. Y es lo mismo que el No, el flare es como sustraer parte del líquido y sirve para ver la corteza. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en una secuencia de T2 se van a ver lesiones hiperintensas y también flare. Y puede haber realce en una secuencia T1 con gadolina. Pero vean ustedes las imágenes, cómo se ven como en parches, ¿no? Difusas, ¿verdad? Son simétricas, a diferencia de las esclerosis múltiple que son más pequeñas. De hecho, puede tener un patrón o puede seguir 4 patrones: lesiones pequeñas, menores de 5 milímetros, lesiones grandes, difusas, ¿verdad? Confluentes. Entonces sí puede llegar a tener que haya lesiones a nivel, no sé, creí que pudieran inclusive verse a nivel torácico de la médula espinal, pueden llegar a verse lesiones. También en la médula espinal, así como la vemos acá, también va a estar en el nivel de la médula espinal. La siguiente. Entonces, estas lesiones, ya dijimos, se observan mejor en la secuencia T2, en FLAIR, y son múltiples, asimétricas, de gran tamaño que comprometen la sustancia blanca. Por eso es una lesión desmielinizante. Sin embargo, también podemos ver que van a afectar los ganglios de la base y eso puede producir esa disfunción talámica, y por eso producía fiebre en esta niña, ¿no? Pueden ser corticales, puede estar en el cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, como ya mencionó Maldonado. Y lo que decíamos hace un instante, pueden tener 4 patrones de expresión, ¿no? Esas lesiones pequeñas, grandes o confluentes mal definidas, lesiones a nivel de ganglios basales,
y médula espinal. Y puede tener un reforzamiento con gadolina en T1. Pasa a la siguiente. Entonces, a ver, ahora sí, a ver, Marieli, descríbeme la imagen de la derecha. Esa. ¿Cuál es la derecha? Desde donde la estoy viendo. La que está de color Derecha de la verde. pantalla. Ah, ok. Ay, Claro que ¿es un T1 o es un T2? es un T1, ¿no? T1. Sí es. Ajá. Con imágenes hiperdensas. Intensas. Intensas. Hiperintensas, ok. Intensidades en la acá es intensidad. Ajá. Pues digamos imágenes hiperintensas, difusas en toda la región de la sustancia blanca, ¿no? Sí. Todo lo que es la cápsula interna. Ven ustedes tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Vemos algunas más pequeñas hacia la asimétricas. parte frontal, hacia la parte parietal, occipital, ¿no? También, digo, ahí está mal tomada la imagen, pero hacia la parte peritrigonal también tiene. Y si vemos esta es otra paciente, la que está en medio, de la izquierda, ven ustedes cómo tiene ahí una imagen hacia, esa es una secuencia en T1, hacia la parte de los tálamos, ¿verdad? En el lado izquierdo. Ahí, ¿no? Vean ustedes. Ay, perdón. Pásala así. Bueno, pero ahí es similar a la otra, pero vean ustedes acá en esta, como también aquí toma la parte, ¿no? Derecha, contralateral. Ahora sí pasa la siguiente. ¿Cuál? Nada. Ese es el corte flare. El que está, el sagital es un flare, ¿no? Vean ustedes cómo se ve muy bien la corteza, la sustancia blanca. Y vean la lesión, esa es de la niña que tenía fiebre, ¿no? Vean cómo está la lesión, a ver, señálala ahí, Mariel. ¿De cuál? De la izquierda. Aquí. ¿La del medio? Esta, ¿no? Esta, ahí arriba donde estaba, ¿Es esa, no? Es esta, ¿no? Exacto. ¿Verdad? ¿Ven la flechita? Ahí está. No. Pon láser. Ahí, no. Sí, ahí se ve. Sí, aquí está. Pero es que no No, sale. No Ahora, sale. ahí. Láser Mariel. Ahí. No llega aquí la señal. bueno, a ver si le falta pila al señalador. Así. Ahora ve la imagen a ver, De esa, del medio. Estas, ¿no? Vean ustedes cómo tienen múltiples lesiones frontales, ¿no? Vean ustedes varietal y encefálico. Esta niña es la niña que les decía esta niña es de ISSSTE, comportamiento, ¿no? Qué padre. Entonces, ya cuando hicimos el control, prácticamente ya solo quedaban como 2 o 3 lesiones, ¿no? ¿Qué quieres, Maldonado? Una pregunta, ¿y el tiempo para realizarse? Pues que puede haber semanas de latencia que empieza a tener cambios, ¿no? Porque yo no entendía si puede haber un periodo de latencia de 2 días hasta 4 semanas. ¿Sí? Ah, sí. Y entonces la resonancia la realizamos. A los 2 días Bueno, ya o sea, se puede hacer la resonancia y ya se van a Cuando el ver. paciente llega, lo que quiere decir es que los síntomas pueden Pero no llegar. hay tiempo para hacer la resonancia. No. Voy a hacerlo. El paciente, si
llega a urgencias, ahorita quiere decir que pudo haber sido hasta 4 semanas que tuvo El evento prodrómico. ¿no? Empezó con las lesiones. con el antecedente de la vacuna y 2 o 4 días tuvo algún cuadro prodrómico. Pero tú en ese momento lo puedes hacer la resonancia, no tienes que esperar un mes. Y las lesiones ya se van a ver, ¿no? Sí, así es. Sí, porque si no hay lesiones, pues no es un ENDA, podría ser una encefalitis. También encefalitis se puede dar una alteración del ritmo craneal sin que, si no tiene estas lesiones. Sin que haya pues, lesiones en ¿no? Y vean esta otra imagen, esta es una paciente de acá. Esta es la también, esta es de la misma que la otra niña, esta es de la que tenía fiebre. Vean ustedes. eso, ¿no? Ahí, precisamente, vean, es bilateral. Si ven esas lesiones perintensas, Ujú. entonces, pues con eso se hizo el diagnóstico de esta niña y se le dio tratamiento y se quitó la fiebre, de hecho. Wow. La siguiente. ¿Ese mismo, no? Sí. Es la misma paciente, ¿no? Y la de la derecha es otra paciente. Digo, esa, así la enviaron, por eso aparece. El niño Dios. ¿No? Esta es una niña de aquí de Quintana Roo, aquí yendo hacia Playa y esos municipios de por allá, que ya llevaban días que había tenido alteraciones de comportamiento, tuvo una parecia y el papá me mandó imágenes que si le podía ayudar. Entonces, pues, ya viendo esa imagen, le dije, pues es muy pertinente, entonces la trajeron, la hospitalizamos y le pusimos esteroide, ¿no? Con eso mejoró, de hecho la niña no caminaba y actualmente pues ya la niña está sintomática, ya camina, ¿no? Está controlada. Entonces, lo que ustedes pudieron observar, cómo hay distintas, cómo cada paciente tiene un comportamiento diferente en las manifestaciones clínicas y radiológicas, ¿no? Pero finalmente es el mismo patrón, ¿no? Difuso, lepores mal definidos, ¿no? Eso va a ser el diagnóstico de ENDA. Asimétrico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento, Alexis? Pulsos. Cursos de esteroide a 30 miligramos por kilo, Ujú. así es, o 1 gramo al día, por 3 días, o sea, 3 pulsos. Si con eso revierte la sintomatología, es suficiente. Pero si no revierte, está indicado que se puede administrar gamaglobulina igual a 1 gramo por kilo, 2 días, a 2 gramos en total, ¿no? Y generalmente estas lesiones tienden a desaparecer en un periodo de 3 meses. Por eso la resonancia, cuando menos, hay que hacerla en 3 meses. Ah, ok. Entonces al paciente hay que citarlo en 3 meses para ver cómo va con su resonancia. Secuelas, ¿qué secuelas les puede dejar? Pues, si ustedes ven las lesiones, tienden a desaparecer, pero falta una diapositiva. No, ya son todas. Puede haber una remisión parcial de las lesiones hasta en un 75 a un 80%. En otros casos puede haber una remisión, pero completa hasta en un 85% y remisión parcial hasta en un 57%. Entonces, secuelas, ¿qué secuelas se pueden presentar? Pues obviamente puede dejar epilepsia, déficit focal, es decir, un déficit motor, alguna alteración sensorial, ¿no? O autonómica, como en este caso la vejiga espástica en la niña, me lo han mencionado. Por eso también un paciente pues, requiere seguimiento a largo plazo. Entonces también se deben de canalizar a fisioterapia si tienen un déficit focal. Entonces, resumen, son lesiones desminimizantes, patrón difuso, Monofásico. monofásico y para el diagnóstico requiere resonancia.
resonancia, pues no hay forma, ¿no? Como ustedes ya vieron. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? En cuanto al tratamiento, pues, si con esto No, doctor. puede remitir hasta en muchas ocasiones, ya no hay necesidad de Darle un mantenerle segundo. a otro Así es, ciclo, ¿no? ¿no? Sí, de hecho, antes yo acabo les doy y los cito en la consulta, ¿no? De hecho, con el esteroide mejoran en 48 horas. Ya se hay mejoría. Muy bien. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, espero que les quede claro. De tarea, de actividad, en su libreta de actividades van a hacer un resumen de venta, ¿no? ¿Lo hicieron? Ya lo he hecho. ¿Lo trajeron? Sí. A ver. Está igualito lo que dije. ¿Eh? No, doctor, no me hubiera dado chance de escribir todo lo que dije. Igualito. Hasta lo tuve de una buena fuente. Buscaron la de Tenenbaum. Sí, de Tenenbaum. Bueno, que lo que decía, al final es un programa. ¿Qué es esto de Silvia Tenenbaum? Es la que ha escrito más sobre Oh, Yo quiero hacerle hablar en el Congreso. Silvia. ¿En serio? Tenenbaum. Oye, no hay lugar así. Pues ahorita yo no sé. Yo No hay lugar así, me va a regresar. Alexis, Dentro del plan, me mostró la foto, me mostró la radiografía. Oye, ¿dónde está dentro de una burbuja de aire? Oye, ¿cuál es? ¿El que estaba ahí intubado? ¿O es otro? Ah, ¿Quién más fue? Pero es que llegó de No, ¿Qué? Le llaman y se escribe ese foro. ¡Mamá! ¿por qué le dio anís estrella? ¡No! Porque tenía cólico. Si estaba recién nacido, Dios su mío. pero mecha. pues en su pueblo De verdad. ay, Adiós, chicos, ya estuvo. casi crecían. Ay, ¿Verdad? Me dijo que así crecían a sus hijos. ya está. sí, el martes. Ok. La invisibilidad. No, ¿Y el tema del martes cuál es?